La apruebo del segundo retiro del 10%. Este viernes comienza la discusión en la Comisión de Constitución del Senado. ¿Cuándo podría estar esa plata? Se lo vamos a contar también más tarde. Vamos a hablar de la suspensión del Festival de Viña, primera vez en la historia que se decide suspender debido, por supuesto, a la pandemia. ¿Cuáles son los coletazos de eso? Se lo vamos a contar. Y vamos a partir hablando, como nos decía Matilde Burgos, de Diego Alexander Ruiz Restrepo, 30 años, ciudadano colombiano que ingresó a nuestro país el año 2013 de manera legal. Luego cometió una serie de delitos y hoy es conocido como el asesino en serie del barrio Meix. Vamos a hablar con nuestro compañero Luis Ugalde de inmediato, que se encuentra en el Metro Los Domingos. Luchito, gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, aparecen más detalles de este hombre. En un principio, los testimonios decían que era un tipo tranquilo, pero en las últimas horas ha ido cambiando ese relato y al parecer había tenido también varios encontrones y problemas con los vecinos de la Villa Portales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Toti? Claro, en primera instancia varios vecinos hablaron de la aparente tranquilidad que tendría esta persona. Sin embargo, también fueron apareciendo otros testimonios de vecinos que aseguraban que era una persona violenta. Y un dato no menor, que fue bastante importante en esta investigación, antes de que comencemos a hablar también más en detalle. En los videos, que no alcanzo a ver si es que los estamos viendo todavía, sí, estamos mostrando. Se alcanza a apreciar y que fue muy importante para la policía, no sé si tú lo alcanzas a ver bien, sí, una pequeña cojera que habría presentado Alexander Ruiz Restrepo. Esa cojera fue clave al momento de identificarlo en cada uno de los homicidios. En cada uno de los ataques se alcanza a ver perfectamente que esta persona tiene una leve cojera y eso hizo que los investigadores pudieran darse cuenta que era la misma persona quien había realizado cada uno de estos homicidios. Claro, y al ser aprendido, Lucho, se también... pueden hacer los exámenes, me imagino, para corroborar si es que era algo, qué sé yo, crónico o era alguna lesión reciente, digamos, ¿no? Claro, por lo mismo es que ese pasó a ser el patrón común que se utilizó dentro de las mismas imágenes utilizadas por la policía para poder identificarlo. Esa fue otra de las pistas que aparece en cada una de las imágenes. Ayudó también a la policía a encontrar a esta persona. Bueno, ahí estamos viendo precisamente lo que tú nos narras, Lucho, imágenes de los vecinos en Villa Portales, pero también de uno de estos varios asesinatos, donde él al principio intercambió unas palabras con una mujer que estaba en el paradero, luego camina, eso lo revisamos durante esta semana y sin mediar ningún tipo de provocación, bueno, asesina a una persona en situación de calle que estaba durmiendo, eran cerca de las 5 de la mañana. La verdad es que es un asesinato a sangre fría, muy cruento, muy cruel, lo decía también la policía, pero queremos conocer un poco más del perfil de este hombre. ¿Quién es Diego Alexander Ruiz Restrepo? Lo revisamos en la nota y luego lo comentamos contigo, Lucho, acá en Contigo en Directo. A mí me da vergüenza. De los años que yo vivo, 48 años aquí, nunca había pasado esta magnitud. En la Villa Portales nadie podía creer lo que ocurrió. Él vivía allá, el de atrás, en el 5. Diego Alexander Ruiz Restrepo. Aquí nadie dice ser cercano a él, pero lo que todos recuerdan, sin embargo, es una pelea violenta por la cual hace un tiempo tuvieron que pedirle que se fuera de la villa. Por ahí veíamos sangre y preguntaban qué pasaba. Peleas y peleas muy agresivas, porque con cuchillo. Una vez ellos hicieron una fiesta y se puso agresivo, todo, sacó un cuchillo, porque él era el problema, se fue. Pero su familia siguió viviendo en el cuarto piso y de a poco Diego Alexander Ruiz volvió a la villa. El problema era solo con él, coinciden los vecinos, pues el resto de su familia tenía un buen comportamiento en la comunidad. Trabajadora la señora, el caballero igual. Por eso yo tengo pena por eso. Ambos padres trabajan en el mercado persa de Estación Central, donde también colaboraba Diego Alexander, hoy imputado por 8 delitos de homicidio, 2 de ellos en calidad de frustrado, un presunto asesino en serie cuyos actos habrían sido delatados a través de estas imágenes de las cámaras de seguridad en Estación Central. Y los papás no creían que él... No creían, porque si él, la mamá decía, hace todo en la casa, después me ayuda en el trabajo, ¿quién va a creer que va a estar teniendo doble vida? Su madre evitó hacer declaraciones. Yo soy periodista. Mira, de verdad no quiero hablar con nadie. Me disculpas, por favor, la verdad no quiero hablar. Gracias. Hace 5 años, la familia proveniente de Colombia llegó a arrendar este departamento en la Villa Portales. No, aquí estoy con mi señora, estamos helados. Aquí estoy consternado, si... Estoy bien. ¿Y ellos lo han llamado ahora a usted porque ellos se fueron? Sí, me llamaron ayer.
¿Qué le dijeron? ¿Le contaron esto? No, que lo acusan, que es el responsable, y le allanaron la casa, le rompieron la puerta y entraron a golpes. Pero Diego Ruiz Restrepo arrastraba ya varios problemas con la justicia en Chile, pues se comprobó su autoría en al menos 2 lanzazos en 2018, ocurridos en las cercanías del barrio Meix, donde robó celulares a 2 personas y huyó en bicicleta. El año pasado esa condena le impidió regularizar su situación en Chile. ¿Por qué no fue expulsado del país? Él tenía órdenes de arraigo y procesos pendientes en la justicia, y por lo tanto lo que correspondía ahí era que se investigara su participación en delitos y eventualmente, dependiendo de cuál fuera la pena, él tendría que haber cumplido su condena en nuestro país. Actualmente pagaban 230.000 pesos de arriendo por este departamento de la Villa Portales. Su dueño no les pidió mayores antecedentes y la mamá del ahora imputado fue quien hizo el contrato. Él estuvo detenido y pagan todos los meses, y ustedes saben que son inmigrantes. Yo también tengo hermanos inmigrantes en Argentina, así que tengo cierto grado de... Les tengo cariño a esas personas. En la Villa Portales los arriendos se han transformado en un problema para quienes heredaron estas propiedades y las siguen habitando. La gente viene para acá, andan buscando arriendos siempre. ¿Y se han comunicado, por ejemplo, con los dueños para que filtren a quién le van a arrendar? Es que eso es lo que más solicitamos, pero a la gente lo que les interesa es la plata. Denuncian que deben convivir con vecinos violentos. Esta es una evidencia. Están sapeando, mamá, ya se pega bien. Oye, ya sale de ahí, loco, tiro, chao. Tírate al toque, pero no se pongan agresivos. No se pongan agresivos. Señora, váyase de aquí, señora. Este es espacio privado. No, váyase de aquí, señora. ¿Cómo no viene a casa? No, pero está en marcha. Sale. Que a los propietarios no les interesa que la arrienden. Por ahora, la familia dejó el lugar. El actual dueño del departamento donde el imputado fue detenido planea vender esta propiedad. De ser condenado, Diego Alexander Ruiz Restrepo deberá seguir en Chile, al menos hasta cumplir con la pena que establezca el tribunal. Bueno, se extiende esta investigación hasta pasado mañana, hasta el día viernes, para poder formalizar con mayor precisión, Lucho, porque ha habido algunos cambios, haciendo también la cronología de lo que ha ocurrido en el mes de noviembre. Él mata a 2 personas el 1 de noviembre y en una sola noche, que fue una noche de descontrol, locura absoluta, el 8 de noviembre asesina a 4 personas, ya lo habíamos hablado, en situación de calle, que estaban durmiendo. En un principio, Lucho se había dicho que eran 5, ¿te acuerdas? Pero una de las personas se comunicó con su familia y habría terminado de herido, que por supuesto también es grave, pero no se suma a la lista de personas asesinadas. Y habría otro frustrado más, vale decir, se le acusaría por 6 homicidios consumados y 2 homicidios frustrados. Hasta ahora se sigue investigando al respecto. Claro, fueron en aquella noche de terror del 7 para el 8 de noviembre, claro, fueron 5 ataques. De esos 5 ataques fallecen 4 personas, tú lo decías muy bien, hay una que se encuentra con vida. A eso se suman los 2 homicidios del 1 de noviembre. Entonces ya a su haber cuenta con 6 homicidios y un homicidio frustrado. Y se suma además otro homicidio frustrado de marzo de este año. Hoy en la mañana estuvimos con familiares de Carlos Rivas, una de las víctimas del denominado psicópata de Meix. Y él nos comentaba que, según la información que a él le entregaron, su familiar cuenta con heridas en la espalda. Conversando con ellos más en detalle, nos decían de que Carlos Rivas no era una persona en situación de calle. De inmediato todos saltamos, Julio, la Monse. Entonces decíamos, no cumple con el patrón. Pero estuvimos averiguando después, y según lo que nos comentaron los investigadores, varios de las víctimas eran personas que se encontraban durmiendo, pero otras eran personas que se encontraban desprevenidas. Y en el caso de Carlos Rivas, no se descarta que el ataque haya sido por la espalda, que él haya estado caminando o haya estado apoyado en algún lugar y esta persona lo atacó por la espalda. ¿Cómo configura esto, Carabineros? Porque el autor de todos estos hechos, Alexander Ruiz Restrepo, no tiene heridas defensivas. Él no tiene ningún tipo de herida en sus manos, en sus muñecas. ¿Se acuerdan cuánto lo hablamos en el caso de Nanito Calderón de las heridas defensivas en las muñecas y en los antebrazos? Claro. Él no cuenta con ningún tipo de estas heridas. Eso hace presumir a la policía
de que él atacó a todas sus víctimas de manera imprevista, sin que ellos tuvieran opción de defenderse. Y sabes que a mí me llama la atención y por eso es prudente también que se extienda esta investigación para ver si es que hay más casos, Lucho, que tú nos decías bien, había un homicidio frustrado en marzo, y de ahí nos saltamos a noviembre. ¿Quién garantiza que entre marzo y noviembre, que es un lapso extenso, digamos, no haya incurrido en otro delito, digamos, o no haya atacado a otras personas y que no se lo asignaron a él, o que no se sepa que fue él? Mira, te sumo otro caso más y quizás nos vamos a ir más atrás todavía. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Carlitos? Esta persona en situación de calle que fallece en plena vía pública, que se quedaron sus perros acompañándolos. Sí, de los perritos, sí. Hoy me contactó una persona por mi Instagram, por redes sociales. Hay una cruzada en internet en estos días. Justamente para el tema de la adopción de sus perritos. Sí. Me contactaron por Instagram referente a este hecho. ¿Por qué? Porque también hay una agrupación que está desde hace mucho tiempo buscando justicia para Carlos. Estamos claros, fue hace 2 años ese homicidio, pero el patrón es muy similar. Él murió por heridas cortantes, se encontraba en el centro de Santiago, él estaba en situación de calle en ese momento, estaba en la calle. Entonces, no le estamos endosando una responsabilidad, hay que ser claro en aquello, a Alexander Ruiz Restrepo. Pero el patrón puede ser el mismo y no se descarta, porque a estas alturas nada se descarta en la investigación, que la policía también puede investigar ese homicidio que hasta el día de hoy no tiene culpables. Así es. Bueno, vamos a revisar juntos, Lucho, algunas declaraciones. Vamos a partir con testigos que ayudaron a 2 de sus víctimas. Uno murió y el otro está mal herido. Son personas que de buena voluntad se acercaron a ayudar cuando vieron que estas personas habían sido atacadas por Diego Ruiz. Escuchemos. Entonces yo agarro y le digo, amigo, ¿qué le pasó? Y no me hablaba mucho. Entonces, cuando después lo volteo, vio que tenía un hueco acá y tenía como otro acá. Y entonces yo, para pararle la sangre, lo que hice, me saqué mi chaqueta y la rompí y le hice unos torniquetes por aquí y le traté de parar por aquí. Entonces ahí me contaba que había pasado un caballero, un joven, que era extranjero, me dijo, y que le había pedido plata y como él dijo que no tenía, sacó un cuchillo y fue algo, me sacó cuchillo. Ellos estuvieron durmiendo y ya lo cuchillaron. Y uno lo tenía el corte punzante aquí en el cuello, el otro en la parte de atrás y el otro caballero lo tira aquí en el pecho. Yo voy corriendo para poder ellos mismos llamar a la ambulancia y así hacerle ayuda aquí a las personas que estaban muy, pero muy mal. Ese mismo instante habían cuchillado a 2 más que estaban frente a nosotros, que ya estaban cadáver. Bueno, estaba como cadáver, estaba muerta la persona, ¿no? Había sido asesinada y la verdad es que es muy lamentable porque estamos hablando de personas que pudieron salir en ayuda, pero las víctimas que estamos viendo en pantalla, miren, esa imagen que la hemos repetido es tremenda, ¿no? Esta persona, como tú dices, que se aprecia una leve cojera en ese momento, pero que iba caminando y ahí está, sin mediar ningún tipo de intercambio de palabras, de argumento, nada. Él saca este cuchillo y lo mata. Carabineros decía, Lucho, que eran ataques muy violentos, ¿no? Y que tú ayer hablábamos de los rasgos psicopáticos, que eran entre 4 y 10 golpes muy potentes los que él les propinaba a sus víctimas cuando estaban durmiendo. O sea, él buscaba la muerte derechamente, no buscaba atacarlos y sin saber nada. Siempre en la zona del cuello, o sea, eran ataques certeros. Eran heridas mortales. Además de eso, el tema del cuchillo no es menor, lo comentamos ayer. Es un cuchillo de doble filo, lo decíamos en el matinal el otro día para entenderlo más simple. Es el cuchillo Rambo, que por un lado tiene filo, por el otro lado tiene dientes. Ese es un cuchillo que es bastante violento, ya de la forma en la que se use, pero es bastante letal también. Entonces, la utilización de esta arma también da a entender de que lo que esta persona buscaba era terminar con la vida, no dejar personas lesionadas ni heridas, y a eso se suma las zonas en las cuales se presentaron heridas, que son entre el abdomen y el cuello, que son zonas vitales finalmente. Sí. Vamos a presentar a Cristian Garrido y a Pablo Armijo. Cristian, ya los dos nos han acompañado en varias oportunidades, ex policía de investigación, perito criminalista. Pablo, abogado de la Universidad de Chile, gracias a los dos por estar acá. Cristian, voy a partir contigo inmediatamente, de acuerdo a lo que hemos podido revisar, lo que tú también has constatado en las últimas horas como experto. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de un perfil psicopático acá? Y en un segundo lugar, ¿actuaría por voluntad propia? ¿Podríamos llegar a hablar, por ejemplo, de que habría matado por encargo?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo a Luis también y a Pablo. Efectivamente habíamos estado analizando este caso y yo me atrevería a decir que estamos dentro de unos casos que son inusuales en nuestro país. La frialdad con que esta persona, ¿verdad?, ataca a sus víctimas, víctimas totalmente desprevenidas, desposeídas, sin poder defenderse. Entonces la frialdad que ataca a esta persona, sí podríamos estar hablando de un asesino en serie y no múltiple. Ahora tenemos que pensar de que él ingresó el 2012 al país y esta investigación recién comienza, entonces habría que ver qué es lo que ha hecho él para atrás los años anteriores. Yo ayer lo comenté también, Humberto, de que la fiscal y la policía que está a cargo de esta investigación, el OS9 de Carabineros, va a tener que indagar también por Interpol para ver cuál fue la vida, ¿verdad?, de este sujeto en su país natal, porque nos podemos encontrar con un asesino en serie, pero no solamente hablando de 6 víctimas, sino que podemos estar hablando de muchas más, porque puede ser que hayan casos en su país donde él nació, que hayan homicidios sin resolver. Él no se levantó de un día para otro y dijo, hoy es noviembre del 2020 y en una semana voy a atacar 6 víctimas. Él es una persona que premeditó cada ataque y sus víctimas tenían que estar en total indefensión. Así que estamos enfrente, podemos encontrarnos con un homicidio en serie y muchas más víctimas. Explícanos la diferencia. Tú dijiste que podríamos estar frente a un homicidio en serie y no múltiple. Claro, el contexto del asesino en serie o la definición es aquel que mata a 3 o más personas, ¿verdad?, en un lapso de 30 días o más, que no tiene remordimiento, que actúa en forma fría, ¿verdad? Pero un asesino múltiple puede ser una persona que entra, un tirador activo que entra, por ejemplo, en otros países, un colegio, y puede matar a 20 personas, digamos, con un arma larga. Pero en este caso, claro, yo quiero hacer la diferencia entre el asesino múltiple en serie. Yo creo que acá sí hay una premeditación, hay una frialdad, y él, ¿verdad?, sus víctimas tienen un patrón. El patrón era que eran personas sin defensa y la mayoría de los ataques son, como lo dijo bien Luis, por la espalda. Sí, resulta extraño señalarlo así, pero era una especie de cazador, porque sale, no es en el mismo lugar como tú dices, no múltiple, aunque sí mató a más de 3 personas, pero lo hizo avanzando por determinados lugares y en un lapso que es bastante breve, digamos, en poco tiempo. Sí, efectivamente, y tenemos que ver, como te digo, qué ha hecho él desde 2012, qué hizo, qué delitos cometió desde el 2012. Tenemos que hacer una cronología desde que él ingresa al país, en qué lugares vivió, en qué comunas, en qué lugares él anduvo desde el 2012 hasta la fecha, porque pueden haber más víctimas, pueden haber y de marzo a noviembre, Cristian. Lo que estábamos hablando recién con Luis, en marzo hay un homicidio frustrado y después nos saltamos al 1 de noviembre cuando mata a 2 personas. Entre marzo y noviembre, no sé si es muy plausible que él se haya quedado en la casa tranquilo sin hacer absolutamente nada. Lucho, te escuchamos. Sí, que le quería aprovechar de saludar a Cristian y preguntarle además, porque he visto varios expertos que han hablado de que este no se trataría de un homicida serial, no sería un homicida en serie, sino que más bien un homicida múltiple. Porque tiene diferencia, nos decían, nos hablaban de que, por ejemplo, un homicida en serie mata con lapsos de tiempo mayor y que este sería quizá un homicida múltiple. ¿Te cuádrate un poco esa definición o no? ¿Es tan así? Mira, el asesino serial tiene algo bien particular, que las víctimas tienen que tener una característica. Hemos visto asesinos serial de niños, hemos visto asesinos serial de mujeres, ¿verdad?, con ciertos rasgos y ciertas características. En este caso, en particular, a mí no me cabe la duda que estamos enfrente a un asesino en serie. ¿Por qué? Porque sus víctimas tenían, ¿verdad?, la misma situación. Indefensión, personas que estaban dormidas, ¿verdad?, la mayoría en situación que vivían, digamos, en la vía pública. Entonces hay un patrón que él elige, ¿verdad?, a sus víctimas. Así que para mí, como experto, ¿verdad?, Cristian, en mi opinión personal, por ejemplo, yo lo consideraría como un asesino en serie. Cristian, por ejemplo, en el caso de lo que conversamos recién de Carlos Rivas, de una de sus víctimas, quizás en este caso Alexander Ruiz pensó que él podía ser una persona en situación de calle y por eso lo atacó, quizás. Efectivamente, mira, en el video que ustedes muestran, él pasa por el lado de una mujer que hay en un paradero. Un paradero. ¿Verdad? Él no ataca a esa mujer.
no la ataca. ¿Por qué no la ataca? Porque la mujer podía defenderse y porque una mujer que estaba con sus sentidos, ¿verdad? No era vulnerable para él. Ahí estamos viendo el video donde él pasa por al lado de ella, ¿verdad? Él es, para él, ella no es una víctima. ¿Por qué? Porque él andaba buscando otro tipo de víctima, una que estuviera indefensa, que no pudiera defenderse. Entonces él camina. En el caso de esa víctima, de esa persona, él se la encuentra de frente. Exactamente. Ahí entonces, ya no cumple con el perfil para él. Metros más allá comete un homicidio, ¿verdad? Entonces, claro, efectivamente él elegía a su víctima y tenían que tener esa característica, la indefensión. Sí, los quiero invitar a revisar las declaraciones de la señora de Leonidas Panes, que fue una de las víctimas de Diego Ruiz. Vamos a escuchar lo que nos dijo, también cuestionando sus antecedentes, y luego se lo preguntamos también a Pablo. Bueno, la justicia hace tiempo que no está haciendo caso de nada. Y esto deberían haberlo prevenido antes, porque él mató 8 personas, no una, 8. Entonces, ¿cómo no se dieron cuenta antes? Y lo soltaron antes, él estaba preso y le dieron la mitad del tiempo. Entonces, una persona que no es chilena y viene a hacer este daño acá y ahora mata y queda todo impune. Claro, acá lo que ocurre, Lucho, para darle la palabra a Pablo, tú corrígeme los datos, porque él entró de manera legal a nuestro país el año 2013, ¿no? Él entra con visa de turista, fue lo que explicó hace algunos días el subsecretario Gali. Él entra con visa de turista y por eso ingresó al país. ¿Cuál es el tema? Cuando él quiso pedir la permanencia, fue ahí cuando él ya tenía a su haber un procedimiento por porte ilegal de armas, si mal no recuerdo, y es ahí donde ya a esta persona se le niega esto y él ya se encontraba en situación ilegal. Ahora, es extraño que esa situación ilegal, Pablo, se mantenga por tanto tiempo. ¿Qué es lo que ocurre con varios casos, no solo con este? Buenas tardes. Generalmente cuando aquellas personas extranjeras que entran de manera regular como turistas y después pasan de ser regular a irregular porque se les venció su permiso temporal o porque sencillamente no regularizaron, claramente ante la comisión de un delito, en casi la totalidad de los casos son personas expulsadas del país. De hecho, una pena sustitutiva se llama expulsión del extranjero infractor. Yo no entiendo por qué, según los datos que se ha proporcionado en la prensa y en lo que hemos podido leer, yo no entiendo el por qué esta persona no fue expulsada. Si tuvo un proceso anterior, una condena, estaba irregular y tenía procesos anteriores, creo que ahí existió, evidentemente podría haber existido una falencia, algo aconteció ahí, no se puso bien el ojo en la situación para los efectos de poder haber generado una expulsión de este extranjero. Sin duda alguna que la ley chilena establece una expulsión para aquel que comete un delito aquí en Chile y sobre todo cuando está en carácter de irregular. Eso lo establece. Pero ¿dónde está el problema, Pablo? Tú dices la ley chilena lo establece. ¿Dónde está el problema? ¿En el monitoreo, en la fiscalización? ¿La ley es laxa? ¿Qué es lo que pasa para que tengamos problemas como este? Mira, Humberto, yo cuando opino de estos temas, porque soy abogado también, es porque lo vivo diariamente. Afortunadamente, opino con base a la experiencia diaria que me toca ver con los fiscales. Puede haber acontecido de que esta causa haya sido una causa negociada entre defensa y fiscal. Cuando hablo de negociación, por favor, que no denote nada oscuro. La ley establece la posibilidad de negociar, acordar. Y en razón de que a lo mejor el delito que cometió no tenía una gran pena, una gran condena, a lo mejor él demostró algún arraigo familiar, algún pariente aquí chileno, trabajo aquí en Chile, y ahí se negoció un acuerdo y lo mantuvieron aquí en Chile cumpliendo la condena aquí en Chile, y eso también puede ser, pues puede acontecer. Es que puede acontecer, Pablo, mi única duda, puede acontecer, para entenderlo, porque aquí no estamos hablando de que cualquier persona que ingrese al país hay que deportarla, ni mucho menos. Una persona puede ingresar con una visa de turista, puede cumplir ese tiempo, puede tener intención de quedarse en el país y puede, quizás, lo que ocurre en muchos casos es estar de manera ilegal porque está tratando de regularizar su situación laboral. Aquí es muy distinto, porque él, cuando intenta regularizarla, ya tenía una causa, 187 días de presidio por robo con sorpresa. Entonces ahí es cuando yo digo, se produce ese bache, ¿no? Ese momento que es medio vacío, medio sombrío, donde no sabemos qué se pasa, porque tenía arraigo además, y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde falla el sistema ahí?
No solamente la ley la que falla. También hay una situación que es real, la explosión de llegada de extranjeros a nuestro país. Esto fue grotesco desde unos par de años hasta el día de hoy. El alza de extranjeros que ingresó fue mucho, y eso conlleva que, a modo de ejemplo, los decretos de expulsión que muchas veces son emitidos por el gobierno chileno, donde puede que esta persona haya tenido un decreto de expulsión vigente, pero ese decreto de expulsión tiene que hacerse efectivo, y hacerse efectivo significa un funcionario policial que tiene que encontrar a esta persona, primero notificarle la expulsión, tomarlo detenido. Entonces también hay una situación de logística de cómo poder detener con un millar de órdenes de expulsión que se tienen que hacer efectivas. Entonces, sí, hay una situación de administrativo, es una cuestión a tratar, a regular, sin duda alguna. Por eso hoy en día está en el ambiente la regulación y la legislación migratoria adecuada y moderna que nos permita solucionar estos conflictos. Sí, y estos conflictos hay que solucionarlos para el bienestar de todos y para evitar caer en la discriminación también. Cuando uno dice, sí, tuvimos un acceso gigantesco de personas. Aquí hay eufemismo. Uno dice inmigrante, y lo voy a decir con todas sus palabras, cuando viene un ciudadano de Haití, cuando viene un ciudadano de Perú, cuando viene un ciudadano de Bolivia, de Colombia, y dice extranjero cuando viene alguien de Europa. Hay que marcar la diferencia. Aquí el punto no tiene que ver con la procedencia de la persona, tiene que ver con cómo se comporta esa persona una vez que ingresa a nuestro país. Porque también uno dice, hubo una llegada gigantesca de personas. Hay más chilenos viviendo afuera que extranjeros viviendo en Chile, para que tengamos también claro cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando estemos afuera. Dicho eso, creo que aquí lo importante, como tú dices, Pablo, es aclarar que el concepto es, una vez que se vence la visa de turista, que muchos ingresan con ese tipo de visa, o que intentan regularizar el trabajo, bueno, las personas que no lo han hecho y que empieza a pasar el tiempo y que además presentan antecedentes, evidentemente hay que tener un monitoreo de cada una de las personas. Por eso digo que ahí hay algo que está fallando. Cristian, yo no sé cómo lo ves tú también. Sí, Humberto, también tenemos que hacer hincapié de que así como han llegado delitos nuevos que no conocíamos, también hemos exportado delitos nuevos. Ya no nos olvidemos de que en los años 90 había un delito muy conocido que fue exportado por un delincuente chileno muy conocido, ¿verdad? Que vivía en Quilpué, alias Camanchote, que lo llevó a Europa, que era, digamos, ensuciar la ropa de las víctimas a la salida de los bancos, que era un delito que no se conocía en Europa y lo exportamos. Pero sí, el delito ha ido evolucionando en distintos países. Aquí vamos a empezar a hablar de motochorros, que antes tal vez no hablábamos, ¿verdad? Del sicariato, que también era muy poco conocido. Yo creo, yo también trabajé en mi vida policial, trabajé en el departamento de policía internacional y también me tocó, digamos, expulsar extranjeros, incluso fui a dejar muchas veces extranjeros, digamos, al paso fronterizo Viviri o Chacayuta. Pero acá claramente, no solamente extranjeros, sino que cualquier persona que cometa un delito, si la persona no cumple con los requisitos, si es un extranjero y la persona es condenada por algún delito, debería ser el proceso de expulsión más rápido y menos engorroso. Si ese delito viene con anterioridad, no entrar. Si una persona tiene una causa pendiente, resulta irrisorio que llegue y entre como cualquier persona al país, digamos. Hay que tener especial atención con esos casos. Ahora, te quiero preguntar si es que esos ingresos son ilegales o no, porque también otro punto a debatir es si es que nuestros pasos fronterizos son muy débiles o también son tan extensos que es más fácil cruzar por ahí. Hay una coordinación en los pasos fronterizos, hay bastante coordinación con Interpol. No nos olvidemos que el director general de la Policía de Investigaciones es en estos momentos el director de Interpol para Sudamérica. Entonces hay una coordinación para que la ciudadanía me entienda en todas las fronteras, ¿verdad? Cuando el extranjero, una persona viene ingresando, sí hay una consulta de antecedentes si la persona tiene antecedentes en su país. Ahora, efectivamente la persona va a ingresar como turista, porque en Chile no ha cometido ningún delito y no podemos negarle el acceso, ¿verdad?, a ese extranjero que viene a Chile. No sabemos si viene a cometer un delito, siempre y cuando haya cumplido su condena. Si es que tiene un proceso abierto. Claro,
Exactamente, que no tenga procesos pendientes en su país, que no sea una persona que viene arrancando de su país a ingresando a Chile, ¿verdad? Pero la persona va a ingresar como turista, va a estar los 90 días que le da la ley de extranjería y si se quiere quedar en Chile va a empezar a hacer su proceso, digamos, de visa, la visa temporal y después una visa, digamos, en forma definitiva. Pero si la persona en ese tiempo que está realizando su trámite, ¿verdad?, de visa porque se quiere quedar en Chile y comete un delito, ¿verdad?, y la persona es procesada por algún delito, yo creo que ahí, claro, y más encima que la gobernación de ese entonces, no sé cuál, la intendencia que le dio la visa que le rechazó la visa a Diego Ruiz, debería haber decretado en forma inmediata la expulsión. Eso todavía es una incógnita, por eso yo lo pregunto. Lucho, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, que les quería agregar algo. Me acuerdo hace aproximadamente unos 2 años que el fiscal Gajardo, el ex fiscal Gajardo, subió un Twitter referente a el tema de los delitos cometidos por extranjeros. Y la cifra, según la Fiscalía Nacional, apuntaba que era una cifra cercana al 1% de los delitos que se cometían en nuestro país, delitos que terminaban en condena. Entonces, la cifra tampoco, si la vemos, es tan alta referente a aquella situación. Y lo conversamos también hoy en la mañana, el tema fronterizo. Claro, nuestros pasos fronterizos tienen una seguridad importante. El problema son los pasos no habilitados. Claro. Y en una frontera que tenemos, que es de aproximadamente 5.000 kilómetros, es muy difícil poder pesquisar esa situación. Es lo que viven todos los países que tienen fronteras extensas. Sí. Pablo, déjame preguntarte, a propósito de este caso en particular, estamos hablando que podría ser un asesino en serie, ¿no? Son 4 personas asesinadas en una noche, 2 más el 1 de noviembre, 2 homicidios frustrados. ¿A qué penas podría arriesgar este hombre de 30 años? Sin duda que hay una reiteración de delitos de la misma especie, homicidio, mismo modo de operar. Yo creo que la Fiscalía sí va a estar en condiciones este día viernes de poder formalizar por un homicidio calificado, acto sobre seguro, hay una premeditación, un ensañamiento. Creo que esta reiteración de delitos va a generar una pena de presidio perpetuo al menos simple. Por la reiteración de los delitos, la ley permite aumentarla en 1 o 2 grados y la pena por el homicidio calificado una pena que parte en presidio mayor de 15 años y un día a presidio perpetuo. Entonces, él sin duda alguna arriesga un presidio perpetuo con seguridad, pero aquí lo importante es justamente, Humberto, y también creo que también va a concordar, van a concordar todos, de que aquí hay una situación muy importante que es establecer cuál es la situación mental de esta persona. Esta psicopatía, tanto el Ministerio Público y sin duda alguna, Humberto, la defensa, va a solicitar una pericia psicológica para visualizar si esta persona estaba en conocimiento cierto de lo que estaba ejecutando y no podemos estar frente a un loco o un demente. Ahora, supongamos que no. Complicado. Supongamos que no. Ayer lo comentábamos también con Luis y de acuerdo a las primeras declaraciones de la policía, él sí era imputable, estaba en sus cabales. Pero supongamos que no. Para entender también cuál es la diferencia de pena. ¿A qué se arriesga una persona que no está en su sano juicio, que no está en todos sus cabales? Y que se declare que es inimputable por su estado. Que no tenga noción de diferencia. Al ser inimputable, al tener el estado de loco, demente, de no tener conocimiento de una causa de conciencia de realidad, por lo tanto él no podría ser condenado, sin duda alguna, pero incluso más, se debería por el mismo Ministerio Público solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa, pero eso no quiere decir que esta persona, que mató a alguien, pero que tiene un problema de demencia, vaya a estar libre en la calle. Por medidas de seguridad, el Estado de Chile debe de proteger a la ciudadanía y esa persona, que si bien es cierto no va a ser condenada, pero tampoco va a salir en libertad y va a tener que estar internada en un psiquiátrico, y ya bueno, ahí va a quedar a cargo del hospital psiquiátrico la manera de la intervención de esta persona y a lo mejor en un futuro podría salir al medio libre, pero si él fuera loco demente sería inimputable. Ahora, si tiene alguna psicopatía, alguna alteración mental, podría existir algún tipo de disminución en su condena por su grado de comprensión. Ahora, Pablo, eso tiene que comprobarse muy bien, porque imagino que en un caso así, o en casos de extrema violencia, como los que hemos visto en el último tiempo, siempre la defensa, o en muchos casos la defensa, va a intentar arguir un tipo de argumento como ese, ¿no? Para tratar de buscar disminuir la pena. Lucho.
Sí, aprovecho de saludar a Pablo también y le pregunto si, desde el punto de vista como abogado, ¿tú ves de que puede ser factible esa situación? ¿Desde qué punto de vista te lo pregunto? ¿De que el imputado no cuenta con ningún tipo de antecedente psiquiátrico? ¿De que no se tiene conocimiento que él eventualmente pudiese tener algún tipo de patología? ¿Tú sientes que ese argumento pueda tener viabilidad ante el tribunal? Es que Luis, lo que pasa es que llama la atención. Sin duda alguna, no tenemos en nuestra mente alguna situación parecida anteriormente. Yo no sé si ustedes como periodistas recuerdan algún asesino en serie. Yo no recuerdo. No es que yo sea muy joven tampoco, pero no lo recuerdo. Julio López Silva, de Altos Pisos, yo creo que el que todos más nos acordamos. Claro. Sí, pero por lo mismo, o sea, ante una situación así, ante un homicidio, una persona que cometió un delito así, sin duda alguna que no solo para la defensa, sino también para el Ministerio Público es necesario investigar, porque no es común, como decía, que una persona cometa un homicidio, 2, 3 homicidios en el mismo día y de esa manera, sin razón alguna, preparando una daga, preparando un cuchillo tipo Rambo, cualquiera sea, y salga a la calle a matar. Entonces, sin duda alguna, eso es llamativo y va a ser llamativo para la defensa, aun cuando no haya ningún registro psiquiátrico, porque más llama la atención aún. Una persona que no tiene registro psiquiátrico, que tenga esa actitud, es llamativo y es necesario hacer una pericia psiquiátrica y sin duda, Luis, el Ministerio Público también lo va a hacer, por lo objetivo, Pablo, que debe ser el Ministerio Público. Se va a solicitar, ahora, eso es claro. Que sea viable o no viable depende del informe pericial. Si todo esto se debe de probar. Yo no puedo llegar con una teoría de que él está loco si no llevo a estrado alguna prueba. Se me va el tiempo, tengo que irme a una pausa comercial, pero este tema lo vamos a continuar tratando, por supuesto. Sabemos que la investigación se extiende hasta el día viernes, donde se formalizaría a Diego Alexander Ruiz Restrepo. Muchas gracias, Pablo, gracias, Cristian, gracias, Lucho, por estar con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa comercial muy breve y al regreso todos los detalles de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados respecto a la votación del 10%.